Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad y hoy viajando de nuevo a los orígenes mitológicos del mundo. Tanto hay escrito sobre esto, de tantas culturas fascinantes, volando, seres espaciales, seres angelicales, carros, 2000 dioses, romanos, griegos, sumerios. El primer audio consistió en el origen mitológico de un combo que era Sumeria, Babilonia, de manera discretita y breve, y el libro de Enoch, donde había, sí, marcianitos, marcianitas o lo que sea. Hoy nos vamos a ir a un origen del mundo que nos va a llevar un tiempo y que tiene que ver con el mundo de los dioses griegos. Y vamos a empezar con Nyx, la noche. La familia de la noche, para titularlo mejor. En el mundo, para todos aquellos que os guste mucho leer, si queréis leer y nutriros y saber las diferentes historias de la mitología griega, bueno, hay uno que es muy conocido, que es Robert Graves, que a mí me encanta, que tiene un libro también titulado La diosa blanca, que me parece fascinante. Pero si queréis un poquito de bibliografía acerca de autores que han escrito sobre la mitología griega antiguos, pues tenéis a Cusilao de Argos, esto es del sexto año antes de Cristo, Alceo de Mitilene, séptimo antes de Cristo, Alcman, séptimo antes de Cristo, Antonino Liberal, segundo antes de Cristo, Apolodoro, Apolonio de Rodas, del que, bueno, este es el famoso de las argonáuticas, libro que vamos a tratar aquí también porque me parece súper interesante. Arato, 240 a.C., Aristófanes, quinto a.C., Aristóteles, Ateneo, Baquílides, Bión de Esmirna, Calímaco, Cicerón, el ciclo épico, Coluto, quinto a.C., el autor del rapto de Helena, Conón, siglo I después de Cristo, que era un mitógrafo, Diodoro de Sicilia, siglo I a.C., Dionisio de Halicarnaso, Eliano, Erastóstenes, Escolios, Esquilio, Estacio, Esteban de Bizancio, Estesícoro, siglo VI a.C. Yo, si queréis una recomendación, me iría a los más antiguos. ¿Por qué? A más antiguo, más cercano de esa mitología. Lo otro ya van siendo interpretaciones. Algunas son fascinantes, están todas chulísimas. Estrabón, por ejemplo, muy interesante. Eurípides, Eustacio, Évero de Mésene, Ferécides de Atenas, Elaquio de Lesbos, Heródoto, fascinante la historia de Heródoto, Hesíodo, otro, una fuente primaria buena, muy buena. Hesíodo es 700 antes de Cristo, ahí tenéis añitos. Los signos homéricos, Higino, bueno, hay muchísimos. Yo os he dado Genofonte, es otro muy bueno, Licofrón, Luciano, mitógrafos vaticanos, que hace referencia, como este nombre, los autores de las colecciones medievales de cuentos mitológicos conservadas en un manuscrito de la Biblioteca Vaticana. Museo, Nicandro de Colofón, Nono de Panópolis, Ovidio, otro buenísimo, Paléfato, Partenio de Nicea, Pausanias, otro fantástico, Píndaro, otro fantástico, Platón, como no, Plinio el Viejo, Plutarco, Proclo, Quinto de Esmirna, Safo de Lesbos, Séneca, otro fantástico, Servio, Simónides, Sófocles, Teócrito, Tucídides, el arte de la guerra, Triciodoro, Teognis Virgilio, Valerio Flaco. En fin, tenéis ahí un montón que os he dado, seguro que hay más, que si buscáis seguro encontráis cosas, quien quiera profundizar en esto. Así que nos vamos a ir a los orígenes, tirando mucho de
la teogonía de Hesíodo, para viajar a este mundo que tiene mucho de realidad en cómo hemos entendido, conceptualizado, y tiene mucho también que ver con las religiones, sobre todo con la cristiana católica, por el efecto Roma-Grecia, la secuencia Oriente, India, Sumeria, Babilonia, la genealogía del mundo, la iconografía celestial, la Biblia y tantas otras cosas. Aunque lógicamente hay versiones diversas sobre el origen de los dioses y del mundo y del universo físico, los griegos tomaron la teogonía de Hesíodo, una historia épica sobre el orden divino, compuesta sobre el año 700 a.C., como he dicho antes, como la narración mítica estándar sobre la historia más antigua del mundo. Divinidades mayores y menores, Zeus y los olímpicos, y la autoridad suprema. Como veréis, como vamos a ver, como ya hemos visto antes en el capítulo anterior, aquí hay una guerra de dioses que es una guerra de poderes. Es como una extensión de lo humano. Dioses, héroes, humanos. Los griegos arcaicos se imaginaban el mundo de la siguiente manera. Empezaron con la noción que suelen tener los pueblos arcaicos, es decir, la forma real se corresponde con aquella que se presenta ante aquel que observa, desde un punto de vista concreto y específico. En suma, a no ser que se esté encerrado entre largas hileras de colinas como un egipcio, o confinado en una isla o archipiélago como los habitantes de las islas del sur Pacífico, podría parecer que el mundo tiene la forma de un disco circular, más o menos nivelado, a excepción de las montañas o colinas que aparezcan en él, y cubierto por este techo o cúpula inmenso que es el cielo. Concepto circular del universo, del mundo. Se puede ver cómo el sol y las estrellas se alzan sobre el horizonte por un lado, mientras que se ponen y desaparecen por el otro. Como siempre se alzan por el mismo lado, por el este, se puede suponer que siempre hacen el mismo camino, ya sea por debajo de la tierra o por una ruta oculta. Esta es justo la más antigua representación que los griegos se hicieron del mundo, la que presuponen las leyendas más arcaicas y sobrevive de manera un tanto inconsistente en las versiones posteriores. Para decirlo de un modo más concreto, los griegos suponían que los límites de ese disco de tierra eran los que demarcaba la corriente del océano, Okeanos, que no era un océano en el sentido moderno de la palabra, sino un río enorme que fluía en círculos alrededor de la tierra. El cielo era para ellos un techo o una cúpula, y en algunas ocasiones pensaron que era de bronce o de hierro. Se levantaba sobre la tierra a una altura considerable, pero no era una distancia inconmensurable. La morada de los dioses era a veces el propio cielo, a veces el monte Olimpo, en la frontera nororiental de Grecia. Bastaba consumar 3 montañas, una encima de la otra, como hicieron los gigantes alóadas cuando se rebelaron contra los dioses, para construir una escalera que llegara hasta el cielo. La historia de la ascensión de Faetón en el carro de Sol, solo a modo de ejemplo, implica que si uno lograba viajar hasta el confín de Oriente, podría llegar al lugar en el que el cielo y la tierra se tocan, y desde donde el dios del sol comienza su ascenso. El confín occidental, en cambio, donde el sol se pone, era un lugar de oscuridad, en cuyas proximidades se encontraba una entrada al Hades. Esto lo cuenta mucho y bien Homero, cuando visita a los muertos. Generalmente el Hades era representado como un dominio lóbrego en algún lugar lejano debajo de la tierra, y se podría llegar hasta él a través de algunas de las profundas grietas que hay entre los estratos de las rocas de Grecia. Catabotra, como le llamaban los griegos. Había una muy célebre entrada en el sur del Peloponeso. Todo esto aparece con frecuencia en los mitos de Orfeo, Heracles y de otros héroes de los que se contaba que, a pesar de estar vivos, habían realizado incursiones a las profundidades del Hades
por estas rutas. Cabe señalar que tanto Homero como Hesíodo pueden decir que un lugar está debajo de la tierra y en los confines de ella sin que eso suponga una contradicción. Cuando afirman, por ejemplo, que algunos monstruos fueron confinados debajo de la tierra por su padre Urano, Hesíodo dice que, lo siguiente, y los estableció bajo la tierra de anchos caminos. Allí ellos, habitando bajo la tierra, entre dolores, estuvieron en los últimos confines de la tierra, muy irritados, con gran pesar de su corazón. Asimismo, en un paisaje de la Ilíada, Homero habla en términos similares del destierro de los titanes. Como veréis ya, y si recordáis este podcast que estoy haciendo, poquito a poco, la historia de los infiernos, el ser humano ya mitológicamente la fabricación de mitos, que vete a saber si es que estaban por aquí dando vueltas, tiene una tendencia a hablar del mal de una manera muy promiscua y detallada, que llega hasta la actualidad. Como cabe esperar, la idea sobre la geografía del mundo fue cambiando a lo largo de las diferentes épocas. En la época homérica, Grecia, propiamente dicha, y una parte de la costa de Asia Menor son tierras conocidas para la gran mayoría, pero además de estas se sabe muy poco. Las aventuras de Odiseo, por lugares lejanos, están localizadas en un territorio que pertenece al cuento. Incluso, aunque en tradiciones posteriores se llega a identificar los fabulosos lugares de su periplo con lugares reales de los mares que rodean Italia. Para Esquilo, más o menos 2 siglos más tarde, el sur de Italia es un territorio ya muy familiar, pero el interior de Asia Menor entra ya en el terreno de lo desconocido y lo fabuloso. Después de las conquistas de Alejandro, aquellos que buscaban una tierra de maravillas tenían que ir más lejos, hacia la India o Europa del Norte. Acordaros o recordar que el concepto de Europa del Norte no existía como tal. Se sabía muy poco sobre las regiones interiores de África al sur de las costas mediterráneas. Siendo esta la idea del mundo en el que vivían, cabe decir que los griegos, desde sus mismos comienzos, siempre estuvieron interesados en las cuestiones del origen del mundo. Resulta natural que la teogonía que presenta Hesíodo, o la sucesión de distintas generaciones de dioses, comience con una cosmogonía que explica cómo había llegado a surgir este universo compuesto de diversas capas que era el ámbito de su dominio. En primer lugar, según Hesíodo, fue caos. Esta palabra, que significa literalmente el vacío que se produce en una abertura, supone mucho más que un mero vacío, ya que caos es un elemento original del universo, una realidad lóbrega que será representada en las sucesivas genealogías como la fuente de buena parte de todo lo que es oscuro y negativo en el mundo. Hay que señalar que Hesíodo lo imagina sólido, lo suficiente como para ser afectado por el calor del rayo de Zeus. Fijaros que el concepto es negativo. Solo como pensamiento, meterlo ahí. Mientras que el vacío, cuando hablamos del mundo hinduista, hindú, en las meditaciones, no es negativo. Cuando la imagen del universo quede ya completamente estructurada, su emplazamiento estará entre la Tierra y la más profunda de las regiones, el Tártaro. Aunque caos es un sustantivo de género neutro en griego, caos recibe tratamiento femenino en la medida en que queda personificado como divinidad. Cabe señalar también que la palabra caos en origen no tenía connotación alguna de desorden o confusión. Como sabéis, traductor es traidor, y aquí nosotros, yo por lo menos, no manejo ni el griego clásico, ni el latín clásico, ni el sánscrito, ni el hebreo clásico, entonces tengo que apoyarme, como muchos otros, y busco contrastes a ver quién, pero bueno, me parece muy bien y acertado esto, porque caos, es cierto, en su connotación original no significaba ni desorden ni confusión. Las palabras van tomando significados de acuerdo a los autores que van presentándolas, y imaginaros, pues como antes, igual que ahora, uno puede ser un verso libre e interpretar como le da la gana, con buena fe, a veces sin buena fe. Cuando detrás de esto hay ideología y cosas de estas, ya no hay buena fe, hay poder. Entonces hay que estar simplemente atentos, nada más. Si lo primero fue caos, a continuación entran 3 seres. Primero, Gea, que es la tierra, de amplio seno,
el siempre seguro asiento de los dioses. Después el tenebroso Tártaro, en lo más profundo de la tierra, de anchos senderos. Y finalmente Eros, la personificación del amor, o quizás sea más preciso decir la personificación del deseo. Fijaros que 3 elementos: la tierra, que es Gea, el Tártaro, que es infierno, y el deseo. Eros no es amor, no, es deseo. Aunque muy a menudo se asume que los 3 son descendientes de Caos, no es algo que afirme abiertamente Hesíodo, ya que en el surgimiento de Caos y de sus 3 descendientes se señala en una misma frase con un mismo verbo: geneto, llegó a ser. Cabe decir de un modo más apropiado que Gea, Tártaro y Eros son realidades primordiales, como Caos, que llegaron a la existencia de manera independiente a este. Caos formará una familia propia, como veremos a partir de sus 2 hijos. De esos 4 seres primordiales, solo 2 tendrán importancia genealógica: Caos y sobre todo Gea, la tierra. Eros aparece en este momento tan temprano porque es el motor que conducirá los procesos de emparejamiento y procreación que harán que todo lo demás llegue a ser. Es el sexo, la sexualidad. Como un agente mítico, se puede representar en variedad de formas, bien como una fuerza antigua y todopoderosa, como en el contexto presente, o bien como un dios joven, incluso niño, y travieso, que inspira el deseo de procreación en todos los seres vivos, que azuza a dioses y a mortales con sus flechas para inflamarlos de deseo. Hablando de una manera más amplia, se hace más joven y más frívolo con el paso del tiempo. Hablaremos más adelante de su naturaleza como dios del amor cuando nos ocupemos de Afrodita. Resulta difícil explicar por qué Hesíodo ha incluido a Tártaro entre estos primeros seres. Quizás se debe a que Tártaro está muy alejado de todo lo demás en el mundo, ya que se trataba de la última región inferior del universo entero, muy distante de la Tierra, o en sus más profundas cimas, incluso a un nivel más bajo que el Hades. Se afirma en un pasaje de la Teogonía que el Tártaro está tan alejado de la tierra como el cielo, y que un yunque de bronce arrojado desde la tierra caería durante 9 días y 9 noches y llegaría al Tártaro en el 10º. Como veis, tampoco las distancias son tan locas. 9 días, nada. De acuerdo con la Ilíada, en una medición comparable pero distinta, las puertas del umbral del Tártaro, tan dentro de Hades, están como el cielo dista de la tierra. Según la concepción original, el Tártaro servía como una prisión remota y segura para dioses desterrados y estaba completamente separado del Hades, que era la morada de los muertos. En el transcurso del tiempo, sin embargo, se borró la distinción entre Tártaro y Hades, y desde Platón en adelante se utiliza Tártaro para nombrar a una región del Hades en la que los muertos indignos sufren castigos póstumos. A menudo se mencionaba al Tártaro personificado como padre de hijos siniestros, por ejemplo, de Tifón en la Teogonía o Equidna y Tánato, la muerte, en fuentes posteriores. El siguiente estadio de desarrollo del universo empieza cuando el Caos y Gea comienzan a tener hijos, es decir, Caos y la Tierra, de sí mismos sin contacto con ningún ser masculino. Caos engendra un hijo y una hija por sus propios medios. Érebo y la negra noche, Nix en griego. La noche es más importante que su hermano, ya que ella será la que engendre la rama principal de la familia de Caos al dar a luz sola una lúgubre progenie. En la mayoría de las fuentes, los hijos y nietos de la noche no tenían mucha importancia, sino que se trataba solo de personificaciones de fuerzas oscuras, destructivas y negativas. Érebo es un hermano acorde con la noche, con personificación de la oscuridad, especialmente de la oscuridad del mundo subterráneo, y se usó su nombre en muchas ocasiones, a partir de la época de Homero en adelante, para designar poéticamente los infiernos en su naturaleza del reino de lo tenebroso. Como veis, ya entramos aquí en una dualidad que está perfecta. La noche, por oscura,
Es importante el efecto luz, ya se cataloga de jodida. La luz como sol es divinidad. Pero en esta divinidad vemos que hay un juego de poder que iremos descubriendo más adelante. En la noche se esconden los castigados, se esconden los réprobos, los dioses que se han portado mal. Parece esto un retrato de la vida. Así es como el hombre, el ser humano, va gestando la mente griega. Engendró a 2 hijos con la noche. Repito, Erebo es un hermano acorde con la noche, como personificación de la oscuridad, especialmente de la oscuridad del mundo subterráneo, y se usó su nombre en muchas ocasiones a partir de la época de Homero en adelante, para designar poéticamente los infiernos en su naturaleza del reino de lo tenebroso. Engendró a 2 hijos con la noche, una hija, Día, Hémera en griego, y su hermano Éter, Aíter, que personifica la luminosidad, tal y como se manifiesta en las claras auras superiores. Aunque pueda parecer extraño que en una familia dominada por la oscuridad nazcan estos 2 hijos tan radiantes, resulta perfectamente lógico, ya que la noche y el día y la oscuridad y la luz son tan opuestos que están interrelacionados y que se suceden mutuamente. La luz entra en el mundo después que la oscuridad, porque su nacimiento marca un avance positivo en el desarrollo del universo. Desde el periodo clásico en adelante, Hémera fue muy a menudo identificada con Eos, Aurora, la diosa que trae la luz del día. Si Caos será el progenitor de todas las fuerzas negativas y dañinas a través de su hija Noche, Gea lo será de todo lo que es positivo y sustancial en el mundo, incluidas las características del universo físico que surgirán después y de las divinidades que presiden todos los elementos de la naturaleza, así como de todos los dioses y diosas. La familia de Gea Gea es tierra, se convierte de un modo distinto a la de Caos, ya que Gea engendrará a 2 seres masculinos y luego a partir de ellos 2 descendencias distintas con unas características muy diferentes. El primero y más importante de sus hijos nacidos sin intervención masculina es el estrellado Urano, cielo, igual a ella, para que la cubra por todos sus lados, y a continuación genera 2 características prominentes de su propia topografía, que en cierto modo podrían ser entendidas como diferentes a ellas: las montañas, Ourea, y el profundo mar con sus agitadas olas, personificado en Ponto o mar. Gea tomará a Urano como consorte para fundar la principal familia divina de la que surgirán los dioses y diosas olímpicos. Por otra parte, Gea y Urano. Por otra parte, fundará una familia menor y de naturaleza específicamente marítima a través de su relación con Ponto, compuesta principalmente por dioses marinos, ninfas y seres de una naturaleza grotesca y monstruosa que necesariamente quedarán al margen de las divinidades olímpicas. En resumen, hay 4 seres primordiales: Caos, Gea, Tártaro y Eros, que en apariencia llegaron a la existencia de modo independiente unos de otros. Los 2 primeros, Caos y Gea, tuvieron una importancia genealógica. Caos y Gea llevaron a cabo la fundación de las 3 familias del sistema de Hesíodo mediante la generación de hijos por sí mismos. Caos engendrará a una hija, Noche, que originará una familia a través de la partenogénesis. Gea, 2 hijos con los que se emparejará para dar lugar a 2 familias por el proceso habitual de generación. Dado que la familia de Noche, la hija de Caos, ocupa un lugar propio en el esquema hesíodico de Hesíodo, comenzaremos con ella antes de pasar a hablar de las 2 líneas genealógicas que parten de Gea, la más importante a partir de su unión con Urano, la menos importante de sus relaciones con Ponto. Como se señaló antes, había otras cosmogonías míticas que tenían un esquema diferente al de Hesíodo. Noche, Nix, ocupaba una posición más elevada en algunas de ellas e incluso figura por encima de todas en una cosmogonía órfica. En otros casos, era la que había formado la primera pareja junto a Tártaro o Aer en esquemas
atribuidos respectivamente a Museo y Epiménides. La Ilíada se hace eco, por contraste, de una tradición en la que la primera pareja fue la formada por Océano y Tetis, dos divinidades de las aguas. Algunos de los esquemas, lo que estoy contando ahora es que hay también versiones distintas, nada más. No preocuparos en demasía porque esto ocurre siempre. Algunos de los esquemas más interesantes y elaborados son los que aparecen en la literatura órfica, escritos apócrifos atribuidos al legendario cantor Orfeo, compuestos a partir de la última parte del período arcaico en adelante. Un rasgo característico de estas tradiciones era la idea de que el mundo era como un huevo del ónfalos, del que se supone que había surgido un demiurgo o dios creador, al que se le dan diversos nombres como Fanes, Protógonos o Eros. En Aves, una de sus comedias, Aristófanes se refiere al mundo huevo en una graciosa parodia de una cosmogonía órfica. Caos, Noche, Érebo y Tártaro fueron los primeros en llegar a la existencia cuando no había tierra, ni aire, ni cielo. La noche de negras alas extrajo del seno de Érebo un huevo, del que surgió Eros de alas doradas, el demiurgo. De acuerdo con un esquema de la literatura órfica, Crono, el tiempo eterno, había sido el primero en existir y había engendrado a Éter, Caos y Érebo. Después Caos creó un huevo a partir de Éter, del que surgió Fanes o Protógonos, un ser bisexual que coincidió consigo mismo para poner en marcha la creación. A partir de este punto, la narración sobre las sucesivas generaciones de dioses y de sus conflictos continúa la versión tradicional de Hesíodo. Sirva esto simplemente como comentario. Como veis, siempre hay un inicio desconocido. Que si huevo, ónfalos, que sale de alguien, que alguien coge de alguien, que si vacío, oscuridad, noche. Y otra vez volvemos todos, antes y después, hoy en día. Hoy en día sería el Big Bang. ¿Y qué había antes del Big Bang? Pues si había algo había que haber. Algo había que haber, ¿no? Habiéndolo habido. Y no entramos ahí. Y en la mitología, antes de la ciencia, igual. Todo el tiempo igual. Dicho esto, voy a entrar en la familia de la noche, Nyx. Y a partir de ahí abriremos las puertas a entender el concepto de creación de los mitos griegos y sus dioses tan humanos como nosotros. La noche Nyx era una figura muy respetada pero bastante vaga en la mitología griega. De acuerdo con la Ilíada, incluso Zeus sentía temor ante ella, ya que cuando Hipno, Sueño, corrió una vez a buscar refugio en ella para escapar de la furia de Zeus, él le dejó escapar, pese a que estaba furioso, ya que se contuvo por respeto, por no hacer nada que desagradara a la veloz noche. Si bien he sido la llama funesta, o Loe, teniendo en su mente su dañina progenie, también se la puede mirar de una manera más amable, ya que es quien trae descanso tras las fatigas del día, al igual que su hijo Hipno, Sueño. Se la podría representar como una diosa sombría con sus oscuras alas, que con sus oscuras alas revolotea por el aire, o quizá conduciendo un carro a través de la oscuridad. En la mitología está por encima de todas las divinidades cosmogónicas y no aparece en narraciones mitológicas excepto en la historia de la Ilíada que se ha mencionado antes. Y también es una inusual versión del mito del cortejo de Zeus a Tetis, en la que es la noche y no Temis la que le aconseja que no despose a Tetis. Se creía que tenía poderes proféticos, como indica esta última narración, y que estaba vinculada con los oráculos. Pausanias menciona que había un oráculo de la noche en Mégara. Después de engendrar a dos hijos con su hermano Érebo, Eteridia, la noche tuvo una nutrida descendencia por sí sola. Fijaros ya que el concepto, criterio, filosofía de lo que tiramos y han tirado siempre la historia de la creación de los dioses es anormalito, ¿ok? Tiene hijos con su hermano.
La noche, Zeus, supuesto dios de dioses, le tiene miedito, con lo cual podemos empezar a asumir que la oscuridad genera miedo o tiene más poder, porque si Zeus tiene miedo de la oscuridad de la noche, de Nix, ¿por qué es? ¿No? Simplemente yo os propongo que en este descubrimiento de los mitos griegos y otros que trataremos, hagamos ejercicios malabares y pensar sin vergüenza. Porque a veces nos ponemos a leer estas cosas y decimos, pues sí, fíjate, bien, pues mira, ha tenido hijos con su hermano. Y ya, pero vosotros podéis tener hijos con vuestros hermanos, yo creo que no es ni legal, como podéis, pero ¿por qué? Porque se ha descubierto que el ser humano, pues, no le salen bien estas cosas y que, bueno, ya sabéis, no tengo que explicar mucho más, ¿no? Pues eso es lo que hay que ver, porque a veces leemos y no sabemos ni lo que leemos. Repito, después de engendrar a 2 hijos con su hermano Erebo, Eteridia, la noche tuvo una nutrida descendencia por sí sola, sin intervención masculina. La mayoría de ellos no tienen ninguna relación con el mito, el culto ni el mundo visible, y por eso no se consideran tan importantes. No obstante, Hesíodo y sus contemporáneos los entendieron desde una perspectiva diferente, como fuerzas oscuras y negativas que ejercían un poder real en el mundo. De acuerdo con esto, podrían ser entendidos como divinidades, incluso a pesar de que la mayoría de ellas sean simplemente personificaciones. Ya que la peor de todas las fuerzas negativas es la muerte, fijaros el concepto que manejan, no es un concepto de eternidad, ni siquiera de karma. Puesto que anula nuestra propia existencia, no sorprende que Hesíodo encabece la lista de los hijos de la noche con la odiosa Moro, destino, con el significado especial de muerte señalada de un ser humano, la negra Ker, perdición, y Tánato, la personificación de la muerte. Moro, que significa destino, moris, destino, Ker, que es perdición, y Tánato, que es muerte. A lo largo de la lista encontramos 2 grupos de dioses y diosas, las Moiras, hados, y Keres, espíritus de destrucción y muerte, que se corresponden con Moro y Ker, respectivamente, pero que son en apariencia distintos. Himno, sueño, que aparece nombrado a continuación de Tánato y que tradicionalmente era considerado el hermano de la muerte. Es una fuerza privativa distinta, pero relacionada, que nos roba toda conciencia y animación durante la noche, al menos mientras no estemos agitados por los sueños, o neiroi, las visiones ilusorias nocturnas que turban nuestro sueño. La vejez, Geras, es quien nos conduce a la muerte y en ocasiones aparece junto a Heracles en las pinturas cerámicas como un anciano encorvado y demacrado. Heracles, que finalmente venció a la edad y la muerte para alcanzar la inmortalidad, lo mantiene a raya amenazándole con su maza. Diversas características negativas de la existencia humana están representadas en él: dolor, oicis, engaño, ápate, némesis o justo castigo, castigo merecido, y eris, discordia. Eris tendrá una serie de hijos por sí sola que personifican todo lo que surge de la discordia. Némesis, la personificación del castigo merecido y la indignación justa, era una divinidad más importante que la mayor parte de sus compañeros, ya que recibía culto en el Ática, en Ramnunte, y en Esmirna, y en otras ciudades de Jonia, y aparece en los mitos antiguos como víctima de la pasión de Zeus y como la madre de Helena de Troya. Filotes, cuyo nombre significa amistad o amor, aparece junto a engaño, ápate, y evidentemente representa el placer del amor y del sexo en este contexto. Su inclusión entre los hijos de la noche se debe a su asociación con lo oscuro y muchas veces con la astucia y el engaño. Las Hespérides, hijas de la tarde, están también incluidas aquí, incluso a pesar de que sean amables e inocentes ninfas, pero viven en el lejano oeste, cerca de la puesta del sol y de la oscuridad. Finalmente está Momo, burla, mímica. Como veréis, un montón de origen de las palabras estas griegas tienen reflejos en la realidad, gerontocracia, gea. Finalmente, Momo, burla, que aparece en las fábulas como una especie de bufona licenciosa que se queja de las actuaciones y obras de los dioses.
Algunos de estos hijos de la noche son figuras míticas de cierta importancia que merecen una consideración más amplia, especialmente las Moiras, pero también las Hespérides, Himno y Tánato. Las Moiras, más conocidas por su nombre latino de Fata, Hados, son un grupo de diosas que asignan los destinos individuales a los mortales cuando nacen. Son repartidoras, particularmente con vistas a la hora de su muerte. Están en principio clasificadas como hijas de la noche en la teogonía debido a que son ellas las encargadas de fijar las muertes, pero después el poema las incluye entre las hijas de Zeus y Temis, ya que contribuyen al ordenamiento correcto del mundo bajo la autoridad de Zeus. Por hacer una paradita aquí, ¿qué observamos todo el tiempo? Hay un caos que se va ordenando, hay bien y mal, la noche manda mucho, estos entre ellos se pelean, hay relaciones entre hermanos, hay relaciones hay entes hay entes que no necesitan nada, ellos solos pueden, por llamarlo de alguna manera, pueden crear y generar, hay algunos más importantes, otros menos importantes, se otorgan porque están por encima del hombre, son los que marcan el destino del hombre, algunos con poderes tremendos como son estas, las Moiras, que deciden cuándo voy a morir, cuándo vas a morir. Como veréis, el ser humano se entrega ya al dolor. El ser humano no sé por qué se entrega ya al dolor, yo creo que es por desconocimiento, por sufrimiento. Y otorga poderes verbales, estos son poderes verbales. Aquí lo que desconocemos, yo no quiero decir nada para la puerta, es que si en esas épocas de verdad existían estos entes que eran celestiales y se veían por ahí, como cuenta Mauro Viniglio, que nunca lo digo bien, cuando traduce la Biblia. Estas son las cosas que a uno le hacen preguntarse por qué y de dónde sale tanta creatividad. Tanta cosa. En fin, queridos amigos, os dejo con esta primera introducción. Aquí vamos a ver más nombres, cosas que suenan. Hermes, Tánato, Sísifo, Alcestis, Heracles, tantos. Y de hecho pienso tocar un montón de cosas como son la Ilíada, la Odisea, las argonáuticas y todo. Próximo capítulo, interesante. Gea, que es tierra, Urano, uno de los primeros, el primero, y los titanes. Y os voy a dejar con el comienzo. En este punto del próximo capítulo, cabe pasar a las dos grandes familias que fueron fundadas por Gea, tierra, a través de sus uniones con los dos hijos que había engendrado por sí sola. Primero Urano, cielo, y luego Ponto, mar. La familia que fundó con Urano era la más noble de ambas, y de ella surgen todos los grandes dioses y diosas, mientras que la familia que fundó con Ponto, mar, está formada principalmente por seres marinos y monstruos. Ahí lo dejo. Nos vemos mañana con Gea, Urano, los titanes. Un abrazo bien grande. Hasta mañana, seres mitológicos.